de la comunidad. Así que estos tres aspectos que García Echeverría desarrolla son también aspectos acertados. Germán Vidal Campos señala que la Constitución es el conjunto de normas fundamentalmente escritas y codificadas. Bueno, el concepto de Vidal Campos nos hace recordar los conceptos que tenía Hans Kelsen acerca de la norma positiva. Es decir, que la norma positiva tenía que ser escrita, codificada y debidamente promulgada por un órgano constituyente, por un órgano constituido de poder. En nuestro caso, el Poder Legislativo, y con algunas excepciones, el Poder Ejecutivo, y en niveles más inferiores, ciertos órganos de gobierno, como por ejemplo, el órgano de gobierno local y el órgano de gobierno regional. Vidal Campos, entonces, lo que hace en todo caso con su concepto y su aporte, es hacernos entender y subrayar la naturaleza positiva de la Constitución. Es decir, la Constitución tiene que ser una norma escrita, tiene que ser una norma codificada. Y cuando decimos que la Constitución tiene que ser una norma codificada, estamos diciendo entonces que la Constitución tiene que ser una norma ordenada en títulos, en capítulos y en temas, siguiendo pues un orden lógico, un lógico jurídico que pueda satisfacer todas las necesidades y todos los espacios de necesidades en las cuales la sociedad se desenvuelve. En conclusión, escuchando a Lineker, a Vidal Campos, a Kelsen y a García Echeverría, podemos decir que la conclusión sería esta: la norma fundamental y fundante sobre la cual se estructura la norma jurídica de un Estado. Diríamos mejor, la normatividad jurídica de un Estado. La Constitución entonces es norma fundamental, porque a partir de ella surgen las otras, y fundante, porque funda, crea y instituye instituciones y organismos, sobre la cual se estructura la norma jurídica del Estado, la normatividad jurídica del Estado. Entonces, todos los autores y pensadores de la actualidad creen que esto es así. Y nosotros aceptamos que esto verdaderamente es así. Y aún más, la Constitución tiene muchos elementos que estamos viéndolo próximamente a desarrollar. Algunos tipos de Constitución, que es lo que también tenemos que entender, mediante su origen, la Constitución podría ser 4. Una es, como dice la diapositiva, la Constitución pactada. Es aquella que se establece entre el monarca y el pueblo. La otra es la Constitución otorgada. Es la concesión que hace el monarca al pueblo. Tenemos también la Constitución impuesta, es decir, aquella en la cual el pueblo impone al rey la Constitución. Bueno, de esto hay muchos ejemplos. Casi todos los ejemplos emancipadores de la historia republicana y las rebeliones donde se buscaba establecer un nuevo orden económico y político contra la monarquía y el absolutismo reflejan una constitución impuesta. Las constituciones populares son aquellas aprobadas en una asamblea popular. Estos orígenes constitucionales hacen que las constituciones tengan una característica especial y obviamente hará que una se diferencie de otra de esta forma. Ahora, las constituciones no solamente tienen tipos por su origen. Otra forma de clasificarlas es a través del procedimiento de reforma. Así se habla de constituciones rígidas, flexibles y rígidas o flexibles. ¿A qué nos referimos? La constitución rígida es aquella que, una vez promulgada, es difícil modificarla. Y si de repente nos hemos equivocado, o hemos usado conceptos antiguos o conceptos equivocados respecto a determinar ciertas instituciones, y así hemos promulgado nuestra Constitución, esta misma ha establecido elementos de cómo modificarla. La Constitución no se modifica mediante una ley. No, yo no modifico una Constitución dando una ley. La Constitución se modifica por un procedimiento de reforma constitucional que ella misma señale. Será una Constitución rígida, por ejemplo, aquella que diga que solamente se puede modificar con otra asamblea constituyente. Y será rígida, ¿por qué? Porque tendríamos que ir a elecciones, llamar a una asamblea constituyente, que haga comisiones, que revisen la Constitución en la parte de la persona humana, que revisen la Constitución en la parte de los poderes políticos, en el sistema jurídico de justicia, en el tema del trabajo. Entonces es una Constitución rígida, porque para modificarla y transformarla, o reformarla, que es la palabra correcta, tenemos que hacer todo un procedimiento para poder transformarla. Será, por otro lado, la Constitución flexible, aquella que para modificar se puede hacer por el Congreso como una ley normal,
Es flexible cuando no hay contradicción entre la ley y la Constitución. Es decir, por ejemplo, el Congreso se reúne y dice, bueno, hemos descubierto, ¿no? Nos hemos iluminado de que tal artículo constitucional está equivocado. Así que vamos a reformarlo. Vamos entonces a reformarlo y vamos a reunirnos en Congreso y vamos a dar ley de reforma constitucional. También se entiende que la Constitución puede cambiar por intervención jurídica, jurígena, ¿no? A través de ciertas leyes, cierta jurisprudencia que dan ciertos tribunales supremos de justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, la institución que rige si una ley es constitucional o no es el Tribunal de la Suprema Corte. Aquí en nuestro país es el Tribunal Constitucional. Una constitución será rígida y flexible cuando si en algún procedimiento se puede establecer cierta flexibilidad y en otros no, porque es muy rígida. Bueno, la Constitución del año 1979 que tuvo el Perú era el ejemplo de una constitución rígida. La Constitución del 93, sin embargo, creada y promulgada por el Congreso Constituyente Democrático, denominado CCD, es en realidad una constitución no rígida. Es una constitución flexible, medio rígida, podríamos decirlo así, porque puede reformarse alguna constitución por acuerdo del Congreso. Bueno, ahora, según la forma externa, las constituciones pueden ser codificadas o pueden ser constituciones abiertas. El texto constitucional habla de que puede ser codificada cuando está ordenada y escrita.